Bendiciones y buen día. Este día vamos a continuar nuestro estudio de la materia de Mateo y vamos a continuar en el capítulo 6, donde nos habla acerca de las bienaventuranzas y de la influencia que tenemos como parte del reino sobre esta tierra. Vamos a ver el bosquejo básicamente de esta manera. Jesús habla de los ciudadanos del reino, también describe su carácter y su bienaventuranza y su relación con el mundo cuando nosotros nos volvemos como sal de la tierra y también luz del mundo. El discurso se inicia con 8 bienaventuranzas. Cuando hablamos del lugar, nos encontramos con una dificultad que pareciera ser que Lucas está hablando de un lugar llano, pero Mateo nos habla de un monte. La aparente contradicción desaparece, ya que suponiendo que Jesús pronunció su discurso en una meseta, o que habiendo descendido a un lugar llano desde la cumbre del monte, donde había elegido a sus discípulos, en el llano, en el lugar plano, en el lugar llano sanó a los enfermos y luego con los discípulos subió a la cumbre nuevamente. Si nosotros adoptamos el segundo punto de vista, pareciera ser que el llano se detuvo a sanar a los enfermos en el monte y en el monte se sentó según la costumbre de la época para poder predicar el sermón del monte. Cualquiera que sea el punto de vista que uno adopte en esos tiempos, es muy claro que no se puede demostrar que exista un conflicto entre Mateo y Lucas. Cuando nosotros queremos definir el término bienaventurado, encontramos dos palabras que se traducen como bienaventurados. Una de ellas es Macarios, que significa feliz con un sentido elevado, supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Y luego el otro término que es eulogémenos, que significa felicidad que nos viene de afuera. Las bendiciones de las bienaventuranzas incluye todo lo que está implicado en las palabras felicidad, gozo, alegría, paz interior. Cada bienaventuranza consta de 3 partes. Una de ellas es la atribución del término bienaventuranza. Luego está una descripción de la persona a quien se aplica. Si vemos el primer ejemplo, está hablando bienaventurados los pobres de espíritu, por ejemplo. Entonces, primero va la atribución de la palabra bienaventuranza, luego está una descripción de la persona a quien se aplica, y tercero está una declaración de la razón por qué esta persona es bienaventurada. Esas son las 3 partes que consta cada bienaventuranza. Veamos ahora en detalle las bienaventuranzas. Número 1, dice los pobres en espíritu. En el mundo nosotros hemos escuchado algo diferente cuando pasamos por una zona de mucha plusvalía, de muy bonita, de mucho lujo, decimos bienaventurados los ricos, que no les falta nada, bienaventurados los ricos que tienen estas y estas comodidades. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario, dice bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué razón? Porque Dios jamás, y esto me impactaba mucho este comentario cuando dice, Dios jamás ha hecho un alma tan pequeña que se conforme, que quede satisfecha solamente con el mundo. Nosotros no somos de esta tierra, por lo tanto, nuestra mira tiene que estar en las cosas de arriba. Se le llama bienaventurados por ser pobres en espíritu, no en espiritualidad, sino con respecto a su espíritu, a sus espíritus. Esto es, los que se han convencido de su pobreza espiritual han llegado también a ser conscientes de su miseria y de la necesidad que tienen. El viejo orgullo ha sido quebrantado. Nada esperan de sí mismos, pero sí todo lo esperan de Dios. Luego tenemos la segunda bienaventuranza, es los que lloran. Y la gente llora por muchas razones. Voy a poner un ejemplo. A veces las mujeres
lloramos por todo, hay días un poquito más sensibles que otros. Sin embargo, la gente también llora por enfermedad, por dolor, por luto, pérdidas materiales, orgullo. Lo que se enfatiza aquí es algo distinto. Es el lloro de los que reconocen la bancarrota espiritual, aquellos que dicen, aquí solo tú, Señor, aquí solo tú puedes actuar. Primera, y también tienen o van a tener el presente hambre y sed de justicia. Aquí está haciendo referencia de que está relacionada con la primera bienaventuranza, pero también con la cuarta bienaventuranza. Luego tenemos a los mansos. Dije mansos, no mensos. Describe la persona que no se resiente, no guarda rencores, ha muerto a toda justicia propia, sabe que no puede pretender méritos de ningún tipo delante del Señor. La mansedumbre no es debilidad de carácter, es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, la disposición a sufrir y causar daño. Por ejemplo, la Escritura nos hace mención de muchos ejemplos. Nos dice que el hombre cuando calla es contado por sabio. También dice la Escritura que honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. A estas personas se está refiriendo la Escritura. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que ama y sabe que le cuida. Luego está el hambre y sed de justicia. El hambre, el alimento y la sed son esenciales para la vida. El agua, necesitamos el consumo de agua. Esta justicia consiste en una perfecta conformidad con la santa ley de Dios. Esto es con la voluntad de Él. Ninguna cantidad de buenas obras podrá expiar nuestro pecado. Nuestra vida necesita estar alineada a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay injusticias y cuando hay falta de justicia? Hay una bienaventuranza, porque en este momento va a obrar la justicia de Dios, va a manifestarse el poder de Dios. Luego tenemos salud misericordiosa. Describe el carácter de una persona que es altamente sensible a la necesidad que un vecino, que un compañero, que una persona cercana a él pueda tener. Se identifica con ellos y no solamente se identifica, sino que responde con los recursos que estén a su alcance para aliviar o satisfacer la necesidad. En casos de ofensas personales, describe la disposición también de poder perdonar. Luego tenemos a los de limpio corazón. ¿Cómo podremos ver la limpieza de corazón de una persona? A veces nosotros decimos, utilizamos frases cliché para decir, te amo con todo mi corazón, te lo digo de todo corazón, y a veces estamos mintiendo. Dice que los individuos sinceros, los hombres que piensan, hablan y actúan sin hipocresía, es decir, las personas cuya manifestación exterior está en armonía con su interior, esa persona es sincera. La sinceridad o integridad no es suficiente por sí mismo, porque un hombre puede estar sinceramente en lo correcto, pero también puede estar sinceramente equivocado. Luego hablamos de los pacificadores. En un mundo de tanto conflicto, de tanta guerra, de tanto pleito, es una persona bienaventurada es aquella que muestra que el cristianismo es una fuerza relevante, vital y dinámica. La iglesia es calumniada frecuentemente, como si su influencia en esta dirección fuera lastimosamente insignificante. Los verdaderos pacificadores son aquellos cuyo líder es el Dios de paz. También persecución por causa de la justicia. Una persona que la persigan porque no ha pagado no es persecución por causa de la justicia, es persecución de acuerdo a sus mismos actos. Debido a que los hombres a quienes se hace referencia desean estar en armonía con Dios y vivir en armonía con la santa voluntad de Dios, es por eso que sufren la persecución y se mantienen firmes sin importar lo que les ocurra. Los malos no pueden tolerar a quienes ante los ojos de Dios son contados por justos.
La persecución a la que se hace referencia toma diversas formas. Por ejemplo, pueden ser los vituperios, es un amontonamiento de insultos sobre los creyentes. Por ejemplo, ¿quién eres tú para hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que tú estés predicando y tienes y fuiste y esto y lo otro? Hay personas que se encargan de poder desvirtuar el testimonio de las personas. Sin embargo, Dios nos ha llamado y cada día nosotros tenemos que perfeccionar, tenemos que cambiar cosas. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O a veces cuando una persona ha dejado de llegar a una congregación, nosotros en lugar de darle la bienvenida y de alegrarnos porque ha llegado, le decimos, ya venís del mundo de pecar, mira cómo venís todo golpeado, por eso te acercaste al Señor. En lugar de animar a esa persona, lo que hacemos es alejarlo más. Las calumnias, diciendo falsamente toda clase de males contra las personas, desechan vuestro nombre como malo. También una persecución de hecho. Razones por las que se dice a los que son perseguidos por causa de Cristo que se regocijen. Primero, porque esta persecución indica el carácter genuino de la fe de ellos. Y también porque el carácter cristiano es purificado y se madura por medio del sufrimiento y la tribulación. ¿Cuál es nuestra influencia o responsabilidad de los súbditos del reino? Jesús nos ha descrito el carácter de los seguidores y ahora habla de su influencia sobre el mundo. En este tema Jesús emplea dos metáforas. Una de ellas es la sal, y aunque la sal tiene muchas propiedades, muchas características como blanca, sazón, sabor, poder preservativo, ese poder preservativo, esa cualidad, la potencia como un antiséptico, una sustancia que retarda la corrupción. Y esa es básicamente una de las responsabilidades del creyente. Que nuestra influencia, que nuestra presencia haga que retarde la corrupción en las personas. Luego tenemos la metáfora de la luz. Los poseedores de la luz se convierten en difusores de luz. Los creyentes en forma colectiva son la luz del mundo. Individualmente son luces, son luminarias, estrellas. Ambas ideas podrían bien haber sido incluidas en las palabras habladas por Jesús, aunque el énfasis está en colectivo. Sin embargo, nosotros no brillamos por luz propia. Si Jesús es la luz del mundo y nosotros somos seguidores de Jesús, por esa razón en plural, nosotros podemos llegar a ser la luz del mundo, no por nuestra propia habilidad, no por luz propia, sino porque Dios nos ha considerado de esta manera que nosotros podamos también extender el reino de Dios sobre la tierra. Las leyes morales del reino. Bueno, el maestro ha venido a cumplir y de hecho se los menciona que él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en la de sus seguidores insiste en que los grandes principios y verdades morales no cambian y son permanentes que el mundo mismo. Abrogar significa soltar, disolver, hacer pedazos. La J se refiere a la más pequeña de las letras hebreas y la tilde es un signo o raya que distingue una de otras a las letras. También se nos habla del adulterio, un tema un poquito complicado como el divorcio, que vamos a ver más adelantito. Sin embargo, vemos cómo se relaciona a los mandamientos que dicen no cometerás adulterio. Y esto tiene el propósito de asegurar el respeto por lo sagrado del matrimonio, que es la base de la sociedad, como lo dice la Constitución de la República. Otra vez Jesús lleva el asunto al corazón donde nacen los buenos y los malos deseos. Según la interpretación de los escribas, el pecado consistía en llevar a cabo el acto. Pero Jesús le dice que no, que solamente con verlo ya han adulterado. El divorcio. Éxodo 5:31 nos dice: cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Es decir, que en la ley de Moisés se le despedía o se le daba por cualquier causa. Cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Representa una concesión dada por Moisés al pueblo por causa de la dureza del corazón que había en ellos. Nosotros no podemos alegar ahora que se endureció mi corazón, porque la Escritura dice que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Entonces no puede haber dureza de corazón. Dios ordena la monogamia en el principio, pues la santidad y la permanencia del matrimonio es la base fundamental para la sociedad. No hay otro tema más complicado en la aplicación del evangelio que el divorcio.
¿Por qué? Porque hay diversos puntos de vista, hay diversas interpretaciones que las personas toman como argumentos válidos para aprobar sus filosofías o sus formas de interpretación. Los juramentos. Dice la Escritura que nosotros debemos ser limitados en palabras. Vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Te lo juro por Dios, decimos. Y se nos hace mención a que los escribas y fariseos habían elaborado un sistema de juramentos que les permitía engañar a los simples, simulando comprometerse cuando su intención era lo contrario. Si el juramento incluía el nombre de Jehová, debía obedecerse. Si no, si se juraba por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, el que juraba no quedaba comprometido con su juramento. Y entonces es aquí donde Jesús rechaza tal hipocresía. En nuestros tiempos no necesitamos decir, te lo juro por Dios que así son las cosas. Las personas van a creer porque conocen la integridad de nuestro corazón y no es necesario que añadamos la palabra te lo juro. Si nosotros hemos cuidado nuestro testimonio y cuando decimos voy a hacer esto y lo hago y le cumple a una persona una promesa, no va a tener necesidad de añadir palabras porque va a tener credibilidad. La venganza. En este párrafo está Jesús citando la ley de Moisés, que permitía que un juez, no el afectado, aplicara una medida de juicio de acuerdo al daño que había hecho. La intención de la ley era de evitar un castigo excesivo. Y Jesús menciona 5 ocasiones cuando uno, por reacción natural, tendría deseo de vengarse o por lo menos se sentiría molesto. Un golpe en la mejilla, un pleito por la túnica, una demanda de servicio por parte de un soldado romano, una petición de limosna y solicitud de un préstamo. Estas son las razones por las cuales hace mención aquí, al menos se sentiría una persona molesta. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en las cuales ese sentimiento puede predominar en nosotros, pero debemos pedir la ayuda desde luego de Dios que actúe como juez en medio de nosotros para no llevarnos a cometer errores que después puedan causarnos también más inconvenientes. Y finalizamos con el odio. No hay otro pasaje como este en el Nuevo Testamento que contenga una expresión tan concentrada de la ética cristiana en cuanto a las relaciones personales. Uno dice, amarás a tu prójimo. Este es un mandato de la ley. El término prójimo es una persona próxima, significa literalmente cercano. Los judíos entendían que esto se refería a gente de su propio pueblo. Y Jesús rechaza la actitud de odio hacia los enemigos, indicando que si nosotros somos realmente hijos de Dios, debemos responder al enemigo como Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Este día hemos sido testigos que hay personas que no merecen la misericordia de Dios y sin embargo Dios ha sido fiel y ha salido el sol sobre esas personas también. A lo mejor usted conoce a alguien. Dice que también hay algunas bendiciones que Dios reparte a todos sin distinción. Por ejemplo, nosotros no podemos decir a aquella persona que me cae mal que no tenga oxígeno. No, nosotros no pagamos por ello. Y si Dios nos muestra que sus bendiciones caen sobre buenos y malos, nosotros debemos adoptar también esa actitud. Por otro lado, hay bendiciones espirituales también que Dios reserva para los que responden en fe y obediencia a su amor. Es usted, soy yo, que Dios responde con bendiciones espirituales para los que estamos o los que creemos y obedecemos a su amor. Por ejemplo, Dios nos perdona. El día de ayer cometimos muchos errores y si nosotros les confesamos, dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre, también tenemos salvación. Imagínense que tenemos una vida asegurada en los cielos, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos problemas, por supuesto, pero tenemos la esperanza que ninguna de las cosas que acontezcan en nuestra vida nos podrán separar del amor de Dios. De otro modo, estas bendiciones serían
una imposición. Y vemos la manera como Dios nos muestra cómo Él actúa con los enemigos. Por lo tanto, no podemos darle espacio a que haya odio en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar rebosando del amor de Dios y que ese amor podamos transmitirlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo aquellos que necesitan de conocer a Dios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.